Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos un reto enorme, pero fascinante. Vamos a desarrollar toda la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Y a ver, sabemos que Bourdieu puede ser bastante denso, así que para hacerlo súper digerible, vamos a imaginar el mundo literario y artístico del siglo XIX como lo que realmente era: un tablero gigante, un juego de estrategia brutal. Así que, si alguna vez pensaron que el artista crea sus obras solo porque, no sé, le llega una inspiración divina, bueno, prepárense, porque hoy vamos a ponernos unos lentes completamente distintos para ver cómo funciona realmente la cultura. Bueno, entremos de lleno en esto. Nuestra guía de hoy es su famoso libro, Las reglas del arte. Y lo que hace Bourdieu aquí es, literalmente, hacer volar en pedazos toda esa ilusión del genio creador todopoderoso. O sea, se niega a comprar ese mito tan romántico de que el arte nace de un talento aislado que cae del cielo. No, para nada. Él nos muestra los engranajes ocultos de la cultura. Nos revela que detrás de esa gran obra maestra que tanto admiramos hay todo un universo de interacciones sociales, peleas por el poder y reglas no escritas que dictan absolutamente todo. Y para no perdernos en el camino, este será nuestro libro de reglas para el juego de hoy. Primero, veremos la invención del creador. Segundo, entenderemos el campo como un juego. Tercero, hablaremos del habitus, o el sentido práctico. Cuarto, el choque entre el capital económico y el capital simbólico. Y finalmente, cerraremos con las posiciones, disposiciones y trayectorias. Así que pasemos al punto número 1, la invención del creador. Antes de que podamos entender a los jugadores en este gran tablero, tenemos que entender cómo se inventó la figura misma del creador. Porque, y esto es clave, esa idea del artista sagrado e independiente que damos por sentada hoy no existió siempre. Fue una construcción histórica, especialmente durante todo ese caos literario del siglo XIX. Y aquí viene lo verdaderamente interesante de todo esto. Bourdieu usa a Gustave Flaubert, específicamente su novela La educación sentimental, casi como su propio avatar en el juego. En la novela, el protagonista, Frédéric Moreau, parece ser solo un romántico errático, ¿cierto? Pero Bourdieu nos hace ver que, en realidad, las inversiones sentimentales y amorosas de este personaje funcionan exactamente igual que las inversiones financieras en la bolsa de valores. Es como si Flaubert, tal vez sin darse cuenta, estuviera haciendo un análisis sociológico brillante de su propia época. Y al leer a fondo el texto, nos topamos con una revelación increíble. Flaubert, el gran escritor, es en realidad un producto del mismo entorno social que él mismo está ayudando a crear. Esto es un giro total. Sienta las bases de lo que Bourdieu llama una ciencia de las obras. Ojo, esto no significa aplastar al creador diciendo que es solo un títere de la sociedad. No, nos ayuda a entender el esfuerzo monumental que hace falta para ser creativo con tanta presión encima. Pasamos de simplemente idolatrar al genio a entender, en la práctica, de qué está hecho realmente. Lo que nos lleva directamente al punto número 2, el campo como un juego. Ya desmitificamos al creador, así que ahora vamos a enfocarnos en el tablero donde ocurre toda esta competencia. Bourdieu llama a este tablero el campo, y entender esto es absolutamente crucial para desarrollar toda la teoría de Bourdieu. No estamos hablando de un espacio físico, claro, es una zona autónoma dentro de la sociedad. Imaginen que en el siglo XIX, este campo literario peleó a capa y espada para independizarse del Estado y de las academias oficiales. Es como una red magnética gigante, un espacio lleno de fuerzas donde escritores, artistas y editores están en una batalla campal constante. ¿El premio? El reconocimiento, la legitimidad y la consagración total. Y esto ilustra brillantemente la gran tensión que divide nuestro tablero. Imagínense dos imanes gigantes. En un extremo tenemos el polo autónomo. Ya saben, el famoso arte por el arte. Aquí los jugadores rechazan venderse, solo les importa el respeto de sus colegas. Y en el otro extremo tenemos el polo heterónomo. Aquí es donde el arte se rinde ante el mercado, el dinero, lo que la gente quiere consumir, el llamado arte burgués. Todo jugador que pise el campo literario tiene que decidir dónde ubicarse entre estas dos fuerzas opuestas. Pasamos entonces a la sección 3, habitus, el sentido práctico. Ya conocemos el tablero y sus imanes, pero ¿qué pasa con los jugadores que mueven las fichas? Aquí es donde entra la palabra mágica, el habitus. Piensen en el habitus como una especie de radar interno que los jugadores ni siquiera saben que tienen.
No es que los artistas se levanten por la mañana y hagan un cálculo frío y cínico de a quién van a adular hoy para vender más libros. Para nada. Es su hábitus, que se formó por el lugar donde nacieron, su clase social y su dinero, el que les dicta con quién se sienten cómodos. Es un sentido de la inversión casi instintivo. Les da el olfato para saber cuándo tomar un riesgo loco o cuándo ir a lo seguro. Es, literalmente, tener un sentido práctico del juego sin darse cuenta de que están jugando. Ahora, Bourdieu no sacó esto de la nada. Adaptó conceptos de la filosofía antigua, de Aristóteles, y hasta de la lingüística de Chomsky para romper con esa idea rígida de que somos esclavos del sistema. Porque, y esto es súper importante, los individuos no son robots pasivos que solo obedecen a su clase social. El hábitus es un poder inventivo. Te da las herramientas para improvisar, para adaptarte y para crear estrategias nuevas, siempre dentro de los límites que te marcó la sociedad. Muy bien, llegamos a la sección 4. Capital económico contra capital simbólico. Ya tenemos el tablero y los jugadores. Hablemos de cómo se lleva la puntuación. ¿Con qué moneda se paga en este juego? Y el punto crucial aquí es que el mundo del arte funciona literalmente al revés. Es de locos. Hay una relación inversa entre el éxito comercial y el prestigio. El capital económico, o sea, vender muchísimo, muchas veces significa que tus colegas artistas te van a mirar por encima del hombro. Cero prestigio. Por otro lado, para ganar capital simbólico, que es el respeto puro del medio, casi siempre tienes que jugar a el que pierde dinero gana prestigio. O sea, un autor de teatro comercial puede nadar en billetes, pero un poeta de vanguardia que no tiene ni para un café, ese puede ser el verdadero rey del tablero. Lo que nos lleva a una gran pregunta. ¿Quién en su sano juicio jugaría un juego donde ganar prestigio significa básicamente morirse de hambre? Bueno, Bourdieu nos responde con esto. La ilusio. La ilusio es creer en el juego, es sentirlo en las tripas, es esa magia social que convence a un poeta jovencito, recién llegado a la ciudad, de que encontrar la rima perfecta es 1000 veces más importante que conseguir un trabajo de oficina de 9 a 5. Sin esta creencia, sin esta ilusio, todo el juego del arte simplemente se vendría abajo. Lo que nos trae a nuestra última sección, la número 5, posiciones, disposiciones y trayectorias. Es el momento de ver todas las piezas moviéndose al mismo tiempo. Y para ver esto en acción, no hay mejor ejemplo que esta joya extraída del texto. Bourdieu compara a dos pesos pesados del teatro francés. Por un lado tenemos a André Antoine. Venía de clase trabajadora en provincia. Aprendió todo por su cuenta. Naturalmente, su hábitus lo llevó a hacer un teatro crudo, realista, rompiendo con los modales de la época. Por el otro lado está Luc Nepoix, un tipo de cuna burguesa parisina, muy educado, que obviamente se inclinó por un estilo mucho más fino y simbolista. Es perfecto. Cada uno tomó una posición artística que encajaba exactamente con quienes eran, en el fondo, socialmente. Sigamos adelante y veamos cómo evoluciona todo esto en el tiempo, porque el tablero nunca está quieto. Existe un ciclo de envejecimiento en este juego. Piensen en esto. En el año 0, el artista entra tomando riesgos altísimos, haciendo locuras de vanguardia. Pasan 10, 20 años, si sobrevive, acumula capital simbólico y de repente sus locuras ya no son tan locas. Pasa a ser la vanguardia aceptada y luego un clásico consagrado. Hasta que inevitablemente aparece una nueva generación de jóvenes rebeldes que dicen, esto ya es viejo, y el ciclo vuelve a empezar. Pero mientras tanto, los que logran acumular todo ese capital simbólico consiguen el premio mayor de todos, el poder de la autonomía. Empiezan a usar los salones sociales a su favor y de manera súper astuta les sacan dinero a los ricos para financiar obras que critican a esos mismos ricos. Y cuando tienes tanto peso simbólico, tu voz trasciende el arte. Miren a Émile Zola con su famoso manifiesto «Yo acuso». Logró intervenir en la política nacional de su país, no porque fuera político, sino porque su posición como artista le daba una autoridad ética inquebrantable. Entonces, en resumen, ¿qué nos dejan las reglas de Bourdieu? Nos demuestran que, aunque nos encante esa imagen romántica del genio solitario besado por las musas, la realidad es muchísimo más compleja e interesante. Desarrollar toda la teoría de Bourdieu nos ayuda a ver que la creación artística es un gigantesco juego social, un lugar donde el talento choca constantemente contra las jerarquías, el dinero y nuestro propio hábitus para producir, contra todo pronóstico, esas maravillas que llamamos arte.
Y para cerrar este análisis, les quiero dejar una idea dando vueltas en la cabeza. Si el arte, que parece ser el espacio más libre y espontáneo del mundo, está regido por estas reglas invisibles, pregúntense, en sus profesiones, en sus grupos de amigos, ¿cuáles son esos campos invisibles en los que están jugando? Y más profundo aún, ¿qué tantas de nuestras decisiones son verdaderamente libres o es solo nuestro hábitus jugando el juego por nosotros en piloto automático? Es de esas cosas que, una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. Gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.